¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el complejo mundo de Cándida, un hongo que, de hecho, vive dentro de la mayoría de nosotros, casi siempre en paz. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Cándida forma parte de nuestro ecosistema corporal normal, pero, y es un gran pero, tiene todo el potencial para convertirse en un problema y causar enfermedades. A ver, vamos a desglosar esto. Miren, el concepto que tiene que quedar clarísimo desde ya es que la candidiasis no es una infección que viene de afuera, no. Es un crecimiento fuera de control de un hongo que ya está adentro. Es, en toda regla, un oportunista endógeno, esperando a que bajemos la guardia. Ok, este va a ser nuestro recorrido para entender cómo este residente se transforma en patógeno. Primero, definiremos bien a este oportunista. Luego, veremos qué pasa cuando se pierde el equilibrio. Perfilaremos a los pacientes más típicos, analizaremos su arsenal de ataque y cerraremos con el diagnóstico y la conclusión. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que establecer firmemente la identidad de este agente doble. Cándida es un habitante normal de nuestra microbiota, no es un invasor externo. Entonces, aquí está el quiz de la cuestión. La enfermedad aparece cuando algo cambia por dentro de nosotros, del huésped, dándole a Cándida la ventaja para crecer. El problema no es que esté ahí, sino que domine la escena. Avancemos. Cuando nuestras defensas flaquean, Cándida saca a relucir lo que podríamos llamar sus dos libros de jugadas, sus dos estrategias principales para causar enfermedad. Por un lado está la fisiopatología mucocutánea, que es básicamente un sobrecrecimiento en superficies como la boca o la piel. Es el mecanismo más común. Por el otro tenemos algo mucho más serio, la fisiopatología invasiva, que es cuando el hongo logra entrar al torrente sanguíneo causando una fungemia. Y fíjense qué interesante, porque los detonantes del sobrecrecimiento pueden ser cosas súper cotidianas. Por ejemplo, tomar antibióticos que eliminan a las bacterias que compiten con Cándida. O en la diabetes, el exceso de glucosa en las secreciones se convierte en un superalimento para el hongo. Incluso la simple humedad puede macerar la queratina de la piel y abrirle paso, como en el intertrigo. Ahora, la estrategia invasiva. Esto ya son palabras mayores. La vemos mucho en hospitales. Un catéter o una prótesis pueden ser la base perfecta para que Cándida forme un biofilm y desde ahí se siembre directo a la sangre. Otra vía es la translocación intestinal, donde una barrera intestinal débil permite que el hongo se cuele a la circulación. Incluso la nutrición parenteral alta en lípidos puede favorecer una fungemia. Entonces, ¿quiénes son exactamente los que le abren la puerta a Cándida? Vamos a trazar el perfil de los pacientes más característicos. El primer grupo, y uno de los más vulnerables, es el recién nacido. Su sistema inmune todavía está inmaduro, y esa es una vulnerabilidad clave. Y aquí vemos dos mecanismos muy distintos. Para el muguet oral, la causa es esa inmadurez inmunológica. Sus defensas simplemente no pueden controlar a la cándida de la boca. En cambio, en la dermatitis del pañal, el problema es ambiental. La humedad macera la piel y la ureasa de las heces sube el pH, debilitando la barrera protectora de la piel. Pasemos al siguiente perfil. El paciente con diabetes, que le ofrece a Cándida una oportunidad completamente diferente. En este caso, la fisiopatología es puramente metabólica. La hiperglucemia, o sea, el azúcar alto en sangre, se traduce en más glucosa en la saliva y en las secreciones genitales. Y eso es literalmente un banquete para Cándida. La estamos sobrealimentando. En el caso de las mujeres en edad fértil, la vulnerabilidad suele estar ligada al equilibrio, a veces muy frágil, de la microbiota vaginal. El factor común aquí es la pérdida de competencia. Por ejemplo, los antibióticos pueden eliminar a las bacterias protectoras clave como los lactobacillus, o los anticonceptivos orales, al aumentar el estrógeno, hacen que haya más glucógeno en la vagina, que es más comida para Cándida. En ambos casos, cuando los guardianes naturales desaparecen, Cándida aprovecha. Y llegamos al grupo que enfrenta el riesgo más alto, el de la enfermedad grave e invasiva. El paciente hospitalizado o con su sistema inmune comprometido. Aquí es donde a menudo se crea la tormenta perfecta. La inmunosupresión, ya sea por corticoides o por VIH, debilita el control y permite la translocación. Los catéteres y prótesis son la superficie ideal para que se formen biofilms. Y para rematar, los antibióticos de amplio espectro arrasan con la flora intestinal, dejando el camino libre para la invasión. Es una combinación de factores que puede hacer que Cándida pase de ser un simple residente a un invasor letal. Pero bueno, ¿cómo lo hace? Físicamente, ¿cómo logra Cándida dañar los tejidos? Pues resulta que tiene un arsenal muy específico de factores de virulencia. Su arma principal, y esto es fascinante,
es el dimorfismo, su capacidad de cambiar de forma. En su forma de levadura es redonda, digamos que es su forma pacífica, de colonización, pero bajo ciertas condiciones hace la transición a hifa, una forma alargada, filamentosa, que está diseñada para invadir. Con estas hifas es que logra penetrar y dañar físicamente nuestros tejidos. Pero no es todo. También tiene otras herramientas. Las adhesinas, que actúan como un pegamento para adherirse a nuestras células y a las prótesis. Las proteasas, que son enzimas que degradan proteínas de barrera, como el colágeno o la queratina. Y las fosfolipasas, que dañan directamente las membranas de nuestras células. Y un apunte importante. Aunque Candida albicans es la más común, en el hospital hay que estar atentos a otras especies como Candida glabrata o Candida parapsilosis, que también pueden causar problemas serios. Y ya para ir cerrando, ¿cómo identificamos a este agente? Y sobre todo, ¿cuál es la gran idea con la que debemos quedarnos de todo esto? Miren, para desenmascarar a Cándida, todo depende de dónde esté actuando. Las infecciones superficiales como el muguet o la vulvovaginitis tienen una firma casi exclusiva. Esas placas blancas o ese flujo grumoso son muy característicos. En cambio, las infecciones profundas se presentan como un síndrome general, sepsis, endocarditis, síntomas que pueden ser causados por muchísimos patógenos. Por eso, en esos casos se necesita una prueba específica como un hemocultivo para confirmar que Cándida es la culpable. Así que, la conclusión final, la idea más importante es esta. La candidiasis no es la historia de un invasor externo, sino la de un equilibrio interno que se perdió. Por eso, manejarla implica mucho más que solo atacar al hongo. Se trata de entender y restaurar el balance del huésped, de corregir aquello que le dio la oportunidad a nuestro propio agente doble de actuar.